Muy buenas tardes muchachos, espero que todos y cada uno de ustedes estén muy bien. El día de hoy vamos a realizar nuestro encuentro asincrónico. Vamos a realizar las clases tanto la de química como la de biología en un solo espacio, en un solo video. Con eso ustedes se continuarán de largo viendo ambas actividades y no tendrán entonces mayor inconveniente en ponerse a ubicar doble vínculo, ¿vale? Entonces, bueno, esta clase vamos a empezar primero por la clase de química y vamos a realizar inicialmente el análisis de estas gráficas que ustedes están viendo aquí, estas gráficas que son muy pero muy importantes de aprender a analizarlas y de aprender a realizar los cálculos correspondientes pues dependiendo de los datos que se encuentran allí graficados y que nos va a permitir entonces entender cuáles son los procesos de saturación, insaturación o sobresaturación de acuerdo a las condiciones de temperatura, pero también de acuerdo a la cantidad de soluto que se agregue. Es decir, que como ustedes pueden analizar en esta gráfica, pues aquí lo que tengo es básicamente una gráfica que hace referencia a la solubilidad de una muestra, perdón. Esta solubilidad de esta muestra pues está en gramos y que la muestra inicial o la muestra que se está presentando es una muestra que hace referencia a los 100 gramos de agua, por eso lo estamos viendo aquí que me está entregando una cantidad y pues el solvente que se está utilizando aquí principalmente son 100 gramos de agua. Bien, entonces aquí es muy importante entender que con respecto a este tipo de gráficas yo puedo realizar unos procesos de predicción, pero los procesos de predicción requiere pues que básicamente yo aprenda a realizar el análisis gráfico. Entonces, como les digo, es un proceso muy pero muy sencillo. En esta explicación no nos vamos a demorar mucho, pero lo más importante sería que ustedes realizaran como tal estos ejercicios, es decir, que solucionaran esa tablita que tienen aquí con el fin de entender pues qué es lo que se les está preguntando y ya con miras a la prueba por competencias, porque en últimas esto se les va a preguntar a ustedes en sus pruebas por competencias. ¿Listo? Entonces vamos a empezar finalmente con estos ejercicios y vamos a empezar a analizarlos para que ustedes lo tengan muy en cuenta, ¿vale? Entonces pongámosle cuidado. Permítame un momento, voy a hacer una pausa que se está escuchando mucho ruido afuera. Bueno, entonces continuamos. Como les venía diciendo, esto es un proceso de análisis gráfico en donde tengo que predecir a través de cada una de los puntos de intersección en los que me voy a encontrar, de acuerdo a los datos que se encuentran en la gráfica, si la muestra es saturada, insaturada o sobresaturada. Entonces ya vamos a revisar finalmente cómo es que se realiza este proceso. Vuelvo y le repito que es un proceso muy sencillo, pero hay que ser muy cuidadosos en él para no caer en ningún error de interpretación en el análisis gráfico. Entonces, básicamente en lo que consiste el ejercicio es en el siguiente. Entonces vamos a retomar el encabezado, perdón. Dice entonces, con base en la anterior gráfica, complete la tabla escribiendo los estados de saturación de las siguientes sustancias teniendo en cuenta las variables de temperatura, T mayúscula, y la cantidad de soluto expresado en gramos disueltos en 100 en 100 mililitros de solvente. O sea, quiere decir que por la parte inferior nos vamos a encontrar la variable de temperatura y por la parte lateral, como les decía inicialmente, nos vamos a encontrar la cantidad de soluto que está agregado en la muestra o en la muestra en gramos que tenemos entonces de la solución. ¿Listo? Entonces aquí tengo el soluto, que entonces en este caso el primer soluto con el cual vamos a trabajar es este señor que se denomina como el cloruro de sodio, en donde voy a tener unos 40 gramos y voy a tener tres temperaturas. Entonces aquí las estoy señalando, temperatura 1, 2 y 3, que corresponden a 10, 70 y 100 grados centígrados respectivamente. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es, para realizar este análisis gráfico, voy a tratar de correrlo un poco más para acá, es mirar a través del trazado de una línea, pues identificar las diferentes sustancias que me están presentando aquí. Entonces, por lo menos para este caso me están mencionando al cloruro de sodio. Por ende, voy a tomar toda esta línea que es de color negro, que es la que me está representando al cloruro de sodio y que está atravesando pues toda la gráfica o toda la tabla hasta llegar hasta este punto. Bien, entonces, como me están dando una cantidad en gramos, entonces lo primero que tengo que hacer, voy a retomar otro color completamente diferente al que tenga ahí, al que tenga el resto de la gráfica, pues para poder realizar muy bien el análisis. Y básicamente entonces lo que vamos a hacer es tomar en cuenta la cantidad en gramos del soluto. Entonces me está diciendo que tengo que tomar 40 gramos del soluto y que por este lado se encuentran los gramos del soluto, por eso voy a tomar 10, 20, 30, 40 gramos y justo aquí voy a tratar de hacerlo como lo más centrado posible. Voy a trazar una línea
que atraviese toda la gráfica. En este caso escogí una línea bastante gruesa, entonces me toca disminuirle el tamaño. Listo, disminuirle el grosor. Y entonces aquí tendría pues básicamente esta línea que me está atravesando y que me está interpretando que básicamente ahí podría tener los 40 gramos. Listo. Entonces venga, la trazo un poquito mejor, porfa. Listo. Entonces vamos a mirar entonces este análisis gráfico y vamos a contrastar pues principalmente con el proceso que se va a venir aquí a presentar. Entonces me está diciendo, voy a agregar 40 gramos de sal, de cloruro de sodio en 100 gramos de agua y voy a comenzar a cambiar las temperaturas. La primera temperatura que me está entregando es una temperatura de 10 grados centígrados, por lo tanto voy a tomar este valor de temperatura que serían los 10 grados centígrados que me lo encuentro sobre la horizontal y sobre este voy a subir la línea y voy a encontrarme con la otra línea generando una intersección entre ambas. Al generar esa intersección entre ambas, ustedes se podrán dar cuenta aquí donde voy a marcar que estoy generando un punto en donde me está diciendo que voy a quedar arriba de la línea, de esta línea que estoy aquí corriendo con el cursor, que es la línea del cloruro de sodio. ¿Eso qué significa? Recordemos que nosotros ya habíamos tenido una presentación en donde me decía que toda gráfica o toda sustancia que se encontrara por encima de la línea de saturación iba a ser una muestra sobresaturada. ¿Qué tengo entonces que hacer en mi tabla? Tengo que escribir precisamente eso. Tendré que escribir que la muestra es sobresaturada. ¿Listo? Entonces ahí ya estaré entregando la referencia de qué es lo que pasa con los 40 gramos de cloruro de sodio a 10 grados centígrados. Diré entonces que la muestra es sobresaturada porque me estoy encontrando por encima de la línea de saturación. Recordemos que la línea de saturación es esta línea negra que está atravesando esta gráfica. Luego entonces me dice, bueno, ya entonces determinó a esa temperatura, vamos a determinarlo a una temperatura de 70 grados centígrados, por lo cual vamos a realizar exactamente el mismo proceso. Siempre es importante que ustedes inicien con esta línea de la cantidad en gramos que les están dando y atravesarla de lado a lado, pues cosa de que cuando ustedes tengan que calcular en las diferentes temperaturas no vayan a tener inconveniente. Entonces fíjense que aquí me está diciendo, tome una temperatura que es mucho más distante, entre 10 y 70 grados centígrados existen 70, temperatura que es bastante considerable y permítame un momentico, le cambio el color nuevamente. Y aquí, con respecto a esta, entonces voy a realizar el trazado de la línea para identificar entonces si el punto se encuentra por encima o por debajo de la línea. Fíjense que aquí donde lo voy a marcar nuevamente me está arrojando como respuesta que el resultado de la muestra es nuevamente sobresaturado porque me sigo encontrando por encima de la línea. ¿Sí? Hasta el momento en el que yo me encuentre sobre la línea o por debajo de la línea tendré que cambiar la denominación. Entonces aquí nuevamente escribiremos que la muestra es sobresaturada. Y listo. Entonces allá tendré por lo menos dos de los ejercicios que ahí estarían resueltos. Yo personalmente les recomiendo que utilicen Paint para que a través del Paint ustedes puedan trazar estas líneas, ubicar los puntos y finalmente observar de manera objetiva si qué categoría de sustancias se está mostrando ahí o qué categoría de solución, si es saturada, insaturada o sobresaturada. Y entonces finalmente me vengo aquí para este punto que serían los 100 grados centígrados. Entonces le voy a volver a cambiar aquí el color para que lo puedan ver ustedes. Y fíjense que en el punto en donde me estoy encontrando en este momento es un punto de intersección, es decir, es un punto de cruce entre las dos líneas. Por ende, aquí, por encontrarme en la línea, es decir, encontrar esa intersección entre la temperatura, la cantidad en gramos y la línea de saturación, entonces aquí ya hablaré de una sustancia saturada. ¿Listo? Entonces aquí ya tendré por lo menos el primer ejercicio resuelto. Entonces fíjense que es una forma muy pero muy fácil de interpretar la gráfica. Tengo simplemente que ubicar la línea de saturación o la línea de solubilidad de acuerdo al compuesto, de acuerdo a la sustancia que me estén entregando, pues para poder solucionar el ejercicio. No es muy difícil de realizar, realmente es sencillo, vuelvo y repito, no quiero ser recalcitrante en el mismo término, pero fíjense que ustedes a través de un Paint ustedes pueden utilizar fácilmente y pueden identificar cuando me encuentro por encima, por debajo o sobre la línea, como en el último caso, y escribir simplemente aquí en la tabla. En la tabla no tendrían ustedes sino lo pueden hacer en su cuaderno, si quieren pueden hacer la tablita en el cuaderno y de igual manera pues las actividades o la actividad correspondiente a esta vamos a hacer igual que en el taller de densidad y lo subiremos a la plataforma Moodle para que ustedes tengan en cuenta cómo es que se soluciona
este ejercicio. Entonces simplemente ustedes van a solucionarlo allá de acuerdo al emparejamiento. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos por lo menos aquí esta, entonces aquí lo voy a borrar lo que ya tenía, o los puntos que ya tenía intersectados para analizar la siguiente sustancia. En este caso vamos a analizar esta sustancia que corresponde al cloruro de calcio a 0,070 kilogramos. Entonces, una recomendación, muchachos, yo les había dicho que utilizaran una aplicación que se llama ClepCalc. Es una aplicación que ustedes encuentran libre para Android, en la cual les va a permitir a ustedes realizar factores de conversión sobre unidades. No hay ningún inconveniente si ustedes quieren utilizar otra aplicación completamente diferente. Es simplemente cuestión y decisión de ustedes realizarlo, pero pues es importante que aprendamos a utilizar también estas herramientas tecnológicas. Finalmente, si ustedes optan por solucionarlo a punta de lápiz y calculadora, tampoco hay ningún inconveniente, no es muy difícil, entonces eso es algo que también pueden hacer ustedes. Pero ya que tenemos las herramientas a la mano, les hago la invitación a que las utilicemos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar entonces aquí con este ejercicio para que tengamos entonces en cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Originalmente el ejercicio les va a aparecer así, 0,07 kilogramos, pero entonces la gran pregunta es, ¿por qué si aquí está en gramos, que es lo que me está apareciendo aquí donde estoy subrayando? Me está diciendo que la muestra está en gramos, me están entregando otra muestra en kilogramos. Eso es algo muy común que va a ocurrir en los ejercicios de solubilidad y cualquier ejercicio de química que me entreguen unidades diferentes y que yo tenga que realizar el proceso de conversión, como por ejemplo en este caso que tengo en el KClO3, que es el clorato de potasio. Ustedes van a encontrar 0,066 libras, entonces es otro valor que ustedes tendrán que cambiar ahí. Pero bien, para no darle más vuelta, entonces fijémonos muy bien en lo que vamos a hacer aquí a través de esta, ¿cómo es que se llama? De esta página de internet, que finalmente es algo que ustedes pueden utilizar también si no tienen la calculadora de ClepCalc. Entonces la podrán utilizar también para realizar la conversión. Entonces fíjense muy bien que como todo esto es una cantidad, perdón, es una unidad de masa, lo que estoy referenciando como cantidad de soluto, pues simplemente lo voy a tomar como unidad de masa en la parte de arriba. Recuerden que yo tengo varios tipos de unidades o varias categorías de unidades, las cuales las puedo cambiar. Esta calculadora pues no es la diferencia. Cuando ustedes tengan que realizar, por ejemplo, conversiones de temperatura, pues lo pondrán en temperatura. Fíjense que aquí hay unos que están en grados Kelvin, algunos que están en grados Fahrenheit, entonces tendrán que realizar los respectivos factores de conversión. Pero si lo que ustedes quieren es finalmente solucionarlo, pues aquí lo único que tienen que hacer es introducir los datos y saldría el ejercicio. Entonces fíjense que aquí me está diciendo que tengo 0,07 kilogramos. Entonces aquí tengo kilogramo, no es el valor que quiero especificar. Vamos a introducirlo aquí a este lado de gramos, 0,07 gramos, y vamos a invertir la calculadora para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces fíjense que aquí tendré 0,07 kilogramos, que los voy a pasar a gramos. Perdón, esta calculadora está mal, disculpen. Le está pasando como si fueran kilogramos, pero no. La actualizamos un momento, perdón. Es una pequeña falla técnica. Listo, entonces vamos a tomar la cantidad en kilogramos. Dice que un gramo equivale a 1000 kilogramos. Aquí lo que vamos a tomar son 0,07. De pronto es por la coma, 0,07. Mire, hay que ponerlos con puntos. Si lo ponen con coma les va a quedar mal. Entonces le tienen que poner con puntos. 0,07 kilogramos equivalen a 70 gramos. Es decir, que aquí en mi gráfico, pues aquí en mi tabla lo primero que tendré que representar son 70 gramos. Y en la gráfica entonces lo que tendré que hacer, la gráfica de Paint, es precisamente trazar una línea donde dice 70 gramos. Entonces vuelvo y recapitulo. Entonces decimos que esto van de 10 en 10. Entonces aquí estarían los 70 gramos. Voy a trazar nuevamente la línea. La voy a trazar con este color azul turquesa para que pues de pronto ustedes lo puedan identificar un poco mejor. Trazo la línea. Ahí estaría la línea de los 70. Entonces me quedo un poquitico más abajo. Entonces ahí no importa tanto eso. Lo que me importa es pues lo ideal sería que me quedara lo más preciso posible, pero si no les queda tan preciso, pues finalmente las unidades ustedes ya se van a dar cuenta que van a quedar más o menos separadas.
Entonces, listo. Entonces, a través de esto me está diciendo que tome una temperatura que serán los 70 grados centígrados. Entonces, tomemos aquí esta temperatura de 70 grados centígrados y vamos a analizar entonces dónde queda el punto de intersección. ¿Listo? Entonces, fijémonos muy bien que el punto de intersección donde me está quedando es aquí. O sea, en este punto donde estoy señalando, donde acabo de señalar con el cursor. La gráfica de solubilidad del cloruro de calcio básicamente es esta que estoy persiguiendo con el cursor, esta que dice CaCl, que la veo de color rojito y que tiene una forma como de una forma curva, una forma de parábola. Entonces, esta densidad, esta temperatura que me está presentando aquí, pues me está diciendo que básicamente es una muestra insaturada. ¿Por qué? Porque se va a encontrar por debajo de la línea. Claro, usted me va a decir, profe, pero es que mire, si usted la compara con este borde, entonces usted se va a encontrar con que queda por la parte superior. No, pero es que no es por este borde, sino es por toda esta zona o por todo este borde que les estoy señalando. Bien, ¿esto qué quiere decir? Miren, resumiéndolo en términos que usted me lo pueda entender. Si la curva que es esta que estoy señalando aquí, la del cloruro de calcio, usted se la va a encontrar por este lado, es decir, por el lado superior izquierdo. Todo lo que se encuentre por el lado superior izquierdo será una muestra sobresaturada. Todo lo que usted se encuentre hacia la parte inferior izquierda será una muestra insaturada. ¿Qué quiere decir? Que esta curva o este punto me lo encuentro hacia la parte inferior derecha. O sea, quiere decir que por encontrarse hacia la parte inferior o la derecha, será una muestra insaturada. Por lo tanto, lo que escribiré aquí en la gráfica, perdón, en la tabla, será que la muestra corresponde a una muestra insaturada. O sea, quiere decir que no cumple con las condiciones mínimas de saturación porque se encuentra por debajo. Y esto con motivo de que pues, se elevó bastante la temperatura, porque fíjense que ya la sustancia es bastante soluble, pero que al ponerla en una temperatura de 70 grados centígrados quiere decir que la capacidad de solubilidad se va a aumentar significativamente. Por eso es que aquí estaríamos hablando prácticamente de 28 grados centígrados y ya la muestra está por encima de los 100 gramos. Entonces fíjense que aquí la solubilidad de por sí es bastante, es una solubilidad alta, pero entonces cuando vaya a realizar entonces los otros tendré que buscar si el punto también termina siendo el mismo o termina siendo otro. Vuelvo y repito, dependiendo de la temperatura. Fijémonos entonces que aquí me está entregando una temperatura equivalente a los 17 grados centígrados. ¿Qué quiere decir que sea equivalente a los 17 grados centígrados? Entonces voy a retomar nuevamente una línea. Y con respecto a esta línea vamos a realizar la trazabilidad a los 17 grados centígrados. Aquí, como decían los profesores de antaño, aquí le toca a uno a ojímetro. ¿Qué quiere decir a ojímetro? Que más o menos a uno le toca calcular. Entonces por lo menos ahí donde está el cursor diríamos que sería más o menos la mitad, pero que como son 17 entonces me tendría que correr un poquito hacia el lado derecho. Y después de correrme hacia el lado derecho entonces voy a trazar la línea a ver finalmente en qué punto queda. Entonces fíjense que esta línea que me está quedando aquí, ella me está quedando, y lo voy a poner con color negro para que sea un poco más notorio, ya que la otra también, ya que la línea de la gráfica es de color rojo. Fíjense que me está quedando sobre la línea, me está tocando una puntica de la línea. Al tocar esa puntica de la línea, yo ya mencionaré la sustancia como saturada. ¿Listo? Y vamos a ver entonces el último ejemplo. A ustedes les correspondería solucionar los 5 ejercicios restantes. Entonces vamos a verificar nuevamente, ¿listo? Y vamos a realizar entonces el último trazo, pues para verificar a la última temperatura que me están entregando, que es una temperatura de 5 grados centígrados. Entonces aquí volvería a jugar exactamente a lo mismo, vuelvo y repito, jugaríamos a ojímetro. Y aquí más o menos calcularíamos la mitad de la línea, la mitad entre los dos espacios. Trazando la línea, entonces me quedaría más o menos aquí donde les estoy señalando. Entonces al señalarles en este punto, entonces ya se van a dar cuenta ustedes que finalmente el punto se encuentra por encima de la línea, es decir, me voy a encontrar en la parte superior izquierda, lo que quiere decir que la muestra terminará siendo considerada como una muestra insaturada. ¿Listo? Perdón, sobresaturada.
¿Listo? Entonces al quedar como una muestra sobresaturada, entonces ahí ya tenemos básicamente todo el panorama de la gráfica. Les recuerdo, si se encuentra al lado derecho inferior será una muestra insaturada, izquierdo superior será una muestra sobresaturada, y sobre la línea, como en el caso que tenemos aquí, que es donde les voy a señalar con otra figurita, en el caso que tenemos de pronto aquí, o como en el caso que tenemos aquí en esta parte de la gráfica, que teníamos inicialmente en la parte de la gráfica con los 100 grados centígrados y los 40 gramos de cloruro de sodio, entonces aquí tendríamos la intersección acá. Entonces esto implica, muchachos, que cuando yo tenga este tipo de análisis de gráficas, pues ahí básicamente yo ya voy a encontrar las respuestas dependiendo del punto en donde se encuentre. Si se encuentra por encima, por debajo de la línea, sobre la línea, entonces estaré hablando precisamente de estas tres características en términos y en materia de soluciones. Los ejercicios no son muy difíciles, entonces por eso les hago la recomendación que los resuelvan si quieren a medida que ustedes van viendo el video, y pues listo, con eso finalmente se tendrían las respuestas. Si tienen alguna duda, ya saben que por medio de la plataforma Moodle ustedes pueden preguntar. Si quieren también poner el comentario en el video, pues lo pueden colocar y con mucho gusto pues les soluciono la duda que tengan respecto a los ejercicios. Les recomiendo que descarguen la aplicación que se denomina ClepCalc para que puedan realizar pues estos factores de conversión que son a los que me refiero. Les recuerdo que si lo van a hacer aquí por computador les tocaría con punto, porque miren, si le dan en este caso con una coma, les va a pasar exactamente lo mismo que me pasaba a mí. ¿Listo? Entonces es con punto para que le dé el valor preciso. Y listo, muchachos, entonces aquí estaría pues como tal el taller. Nótese que es un taller muy pero muy sencillo, pero que les va a ser muy pero muy funcional a la hora de resolver su prueba por competencias. ¿Listo? Entonces esto pues con respecto a la explicación de la clase de química. Con sus compañeros resolvimos estos ejercicios durante la clase, casi todos alcanzaron a terminar el taller, y vamos entonces a revisar la parte de la clase de, de biología, que entonces el día de hoy pues nos traería básicamente a cotación todo lo que tiene que ver o lo que trabajamos en clases anteriores con respecto al tema del ADN y el tema del ARN. Entonces, con base en esta temática, lo que vamos a desarrollar aquí pues básicamente va a ser la temática del ARN, es decir, vamos a organizar a través de este programa. Si quieren también lo pueden descargar, se llama ChemSketch, es un programa completamente libre, ustedes lo pueden ver en sus computadores. Si hay alguien que esté estudiando algo de química o esté, no sé, en la universidad o de pronto esté en grado 11 en el colegio o en otro colegio, pues ustedes ya les podrán compartir esta aplicación para que realicen sus moléculas y no estén como tan dependientes única y exclusivamente de lo que digan los libros o algunas imágenes. Entonces pónganle cuidado cómo va a funcionar aquí. Entonces habíamos dicho la clase anterior y les voy a volver a mostrar una parte, una pequeña porción de las diapositivas que habíamos trabajado la clase anterior, y era precisamente con respecto a, perdónenme un momento, ya, era con respecto precisamente a todo lo que tenía que ver con las bases nitrogenadas, y hablábamos de un grupo, de una serie de sustancias que iban a ser las estructurantes para toda la molécula del ADN. ¿Esto qué quiere decir? Que iban a funcionar como estructurantes. Fíjense que en alguna clase habíamos trabajado, habíamos mencionado que se denominaba como ácido desoxirribonucleico porque estas sustancias contenían un ácido, que es este ácido o esta estructura ácida que les estoy presentando aquí, que es la que se denomina como el ácido fosfórico. Entonces ese ácido fosfórico va a ser como uno de los extremos del esqueleto de la cadena o de la base tanto bicatenaria como monocatenaria del ADN y del ARN. ¿Listo? Entonces aquí vamos a abrir entonces esta aplicación. Permítame un momentico. ¿Listo? Entonces respecto a esta aplicación, entonces vamos a tener también una organización pues muy importante, y tendremos entonces que analizar cómo es que se comporta cómo es que se comportan las moléculas pues para poder organizar este tipo de estructuras. Entonces inicialmente pues mencionamos que trabajamos con el ácido fosfórico, y este ácido fosfórico lo voy a encontrar aquí en esta tablita, ¿vale? Entonces en esta tablita me voy a encontrar con algunas sustancias características de la química orgánica y de la bioquímica. Miren, por ejemplo, aquí en este caso estaríamos hablando de un kit del ADN y del ARN, es decir que aquí ya están casi que formaditas y organizaditas todas las estructuras.
Si yo quisiera de pronto hacerlo un poquito más complejo, pues tendría que utilizar esta connotación y esta organización de estos ejercicios para tratar de formar la misma molécula, que ya se van a dar cuenta ustedes que la puedo formar sin la necesidad de ponerme a hacer todo esto que acabo de hacer, aunque no es que sea muy demorado. Bien, pero entonces fíjense que cuando yo la vaya a escoger de aquí, ella ya está organizada sin tener entonces mayor dificultad. Miren, ahí entonces ya estaría lista y dispuesta la molécula para realizar entonces la estructura, para iniciar con la organización. Bien, entonces esta estructura que se denomina como el ácido fosfórico, cuando pierde los hidrógenos, entonces se va a catalogar o se va a denominar como el ion fosfato. Entonces recordemos que en materia de iones, y lo habíamos dicho en clase de química el periodo pasado, todo lo que se transforma en sales y que estaba como ico, ahora pasa a ato cuando los elementos pertenecen al grupo 4, 5 y 6. Perdón, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Entonces del grupo 4 hasta el grupo 7 todo lo que estaba en ico cambiará a ato. ¿Listo? Entonces estas estructuras pues tienen una proyección tridimensional. Fíjense que aquí terminó acomodada de otra manera después de realizar el proceso que acabo de mostrarles. Y fíjense que la organización que se está presentando aquí, conforme yo la pase a una proyección tridimensional, pues básicamente terminará siendo esta estructura que ustedes ven aquí. De pronto va a ser un poquito más clara si le aumento el volumen de los sustituyentes, y que si le pongo la nube electrónica pues les va a permitir a ustedes identificar cuál es el comportamiento iónico de ella. Entonces aquí les estoy mostrando el comportamiento iónico de ella. Estos son los globitos que se ven de color blanco, serán los hidrógenos, los de color rojo serán los oxígenos. Entonces fíjese que la molécula tiene H3, la de arriba ya no tiene. Listo, tiene un solo fósforo, que es la estructura que está aquí, que será el P, y los rojos serán los 4 oxígenos. Entonces fíjense que ahí los estaríamos viendo como tal los 4, H3PO4. Recordemos que este tipo de estructuras tienen desplazamiento sobre los tres ejes, eje X, eje Y y eje Z, para proyectar un volumen. Entonces esto es lo que se está proyectando aquí. Normalmente cuando me muestran ese tipo de estructuras en un tablero, está en dos planos dimensionales, es decir, el plano X, que es el horizontal, y el plano Y, que será el vertical. Pero aquí entonces ya con este programa tenemos la posibilidad de ampliarlo. ¿Listo? Entonces vamos a construir toda una molécula de ARN, y para construir toda esta molécula de ARN entonces tengo que iniciar principalmente con todos y cada uno de los sustituyentes. Y entonces dentro de esta presentación, dentro de estas diapositivas, me especificaba que yo tengo que tener en cuenta un azúcar que se denomina la ribosa. Entonces voy a tomar este azúcar de la ribosa y la voy a buscar también entre el diccionario que puedo tener allí, pues para poder identificar finalmente si ella se encuentra presente. Y vamos a ver, entonces aquí tengo dos opciones, una que es la ribosa y la otra que es la desoxirribosa. Recordemos que la ribosa es el azúcar perteneciente a la ARN y la que vamos a utilizar para esta clase, por ende la vamos a ubicar y la vamos a poner aquí. ¿Listo? Entonces, ¿por qué la ubicamos ahí? Entonces fíjense ustedes muy bien que cuando les proyecta aquí la otra estructura, que es la que corresponde al ARN, tómenme en un momento, cierro esta. Listo, con la que corresponde al ARN, entonces en ella me voy a encontrar básicamente con este tipo de estructuras. Entonces me está diciendo que tengo el fosfato, que es este mismo que está acá, tengo la ribosa, que se va a enlazar por el oxígeno lateral derecho, miren, oxígeno lateral derecho, y se va a enlazar con la ribosa. Entonces ahí están debidamente enlazados. Es muy importante tener en cuenta que frente a esta disposición de esta imagen, el doble enlace lo voy a encontrar hacia la parte inferior, y para no generar conflicto, ahora que tenga que enlazar el próximo fosfato, pues también lo voy a poner hacia la parte inferior. Entonces voy a mover este doble enlace de aquí y lo voy a poner así, de esta manera. Entonces fíjense que ahí ya me quedará oxígenos con enlace sencillo en la parte de arriba, sencillo, 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 y un enlace doble hacia la parte inferior, que es lo mismo que me está representando aquí en la imagen. ¿Listo? Posteriormente entonces, ¿qué viene? Posteriormente entonces viene que puedo tener una base nitrogenada, que estas bases nitrogenadas pues son estas mismas que están aquí. Entonces recordemos que solamente las letras me representan la inicial de la base nitrogenada, y que estas bases nitrogenadas son como las están mencionando aquí. Entonces miren, ahí yo tengo la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. Esto en materia de ARN. Vuelvo y repito que lo que estamos trabajando es ARN. ¿Listo? Cuando sea el ADN, entonces no trabajaremos con el uracilo,
sino que trabajaremos con otra molécula que se denomina como la timina, ¿vale? Y no trabajaremos con la ribosa como estamos trabajando aquí, sino estaremos trabajando con la desoxirribosa, que será este mismo azúcar, solamente que sin este OH. ¿Listo? Entonces, pero como aquí estamos en ARN, entonces la vamos a volver a ubicar. Luego me dice entonces, bueno, ubique cualquiera de esas bases nitrogenadas que ya las mencionamos, ¿listo? ¿Tiene que ser exactamente en el mismo orden? No, miren, aquí estará adenina, citosina, guanina y uracilo. Yo puedo escoger cualquiera, no importa el orden. Recordemos que en la variación del orden es que se encuentra también esa variación fenotípica entre individuos y genética entre individuos. Es decir, que no, todos nosotros somos diferentes porque la organización de esos codones son completamente diferentes y nos permite sintetizar proteínas completamente diferentes. Es decir, por ejemplo, en esta presentación me está diciendo que empieza por la citosina. Yo puedo empezar por cualquiera. Ejemplo, aquí me está dando la primera, voy a tomar como la guanina y con esta guanina voy a empezar a realizar mi ejercicio. Como a veces me genera complicación, por lo menos en este programa a mí, entonces le voy a quitar este OH de aquí, listo, y voy a escoger nuevamente la adenina y la voy a empezar o la voy a pegar aquí a este lado. Perdón un momento. Y a pausar un momentico la grabación. Listo, muchachos, entonces aquí continuaríamos entonces con esta proyección y aquí fíjense que aquí la proyección que ya tenemos de esta molécula pues básicamente será esta. Listo, entonces aquí tendré esta primera base que la voy a nombrar y le voy a poner aquí la letra representativa que correspondería a la A mayúscula de la adenina. ¿Listo? Entonces, bueno, la voy a correr un poquito más para acá para que la podamos apreciar bien y no quede ya tan escondida. Listo, la A. Bueno, entonces, continuando entonces con el análisis de la molécula, entonces la molécula lo que posteriormente me dice, bueno, aquí me quedó hacia la parte de abajo, entonces a veces puede quedar hacia la parte de abajo, a veces puede quedar hacia la parte de arriba, vuelvo y repito que esto depende principalmente de la estructura y de la organización. Por ejemplo, ya la puedo poner aquí a la parte de arriba y puedo arrastrar el enlace, entonces fíjense que ahí ya me quedó más similar pues a lo que tengo ahí en la estructura molecular que me está presentando en las diapositivas. Entonces aquí le voy a poner la letra representativa, que entonces en este caso se la voy a volver a poner, será la letra A, para representar a este componente que se denomina como la adenina. ¿Listo? Entonces listo, ahí ya tendría entonces la estructura de la adenina. Luego me dice entonces que en esta ribosa voy a tener un nuevo enlace, porque fíjense que ya no se va a enlazar ni por el grupo fosfato ni se va a enlazar por la base nitrogenada, sino que aquí voy a encontrar es otro enlace que se va a presentar por el hidroxilo derecho, es decir, por el OH, que me voy a encontrar al lado izquierdo de la molécula. Recordemos que el derecho es intocable, entonces me encuentro por el lado izquierdo, y en el lado izquierdo que me voy a encontrar aquí, entonces le voy a poner nuevamente el otro fosfato que estaría haciendo falta. Entonces lo voy a poner aquí este fosfato que está acá y lo voy a venir a enlazar precisamente acá. ¿Listo? Perdón un momento, muchachos. Listo. Ah, no, ya sé que está fallando aquí. Entonces, miren, lo tengo que poner de manera estructural. Tengo que acomodar aquí esta configuración. Ponerlo aquí en términos de estructura para que se pueda pegar ahí. Listo. ¿Qué me está presentando aquí? Aquí me está presentando una carga positiva. Esta carga positiva no se puede presentar, por eso es muy importante que yo le dé la vuelta para el otro lado y entonces aquí la deje finalmente hacia la parte inferior. Fíjese que este fosfato va a presentar un enlace por la parte superior y por la parte lateral derecha va a presentar el otro enlace con el otro azúcar que será la ribosa. Entonces esta va a ser la organización de siempre de este tipo de moléculas, por eso entonces aquí tendré que utilizar nuevamente al azúcar que es denominado como la ribosa, lo pondré aquí y puedo ubicar ahora cualquiera de estos cuatro. Entonces voy a ubicar, no sé, la guanina, entonces se me ocurre. Entonces tomo la guanina, que es la estructura, vengo, la ubico aquí, fíjense que esta se dejó ubicar un poquito más fácil y ahí ya tengo entonces la diferencia entre las dos estructuras. Es muy importante reconocer las dos estructuras, entendiendo que la guanina
es esta que presenta un doble enlace con oxígeno, mientras que la adenina solamente presenta un solo enlace con el nitrógeno por la parte superior. Entonces esta va a presentar otro sustituyente lateral, esta no. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí ya tengo las dos proyecciones de las moléculas y entonces en este caso tendría aquí que resaltar esta estructura como la guanina. ¿Listo? Entonces al representar esa estructura como la guanina, pues me quedan otros dos sustituyentes por ubicar y es muy importante entonces que tenga en cuenta que cada tres estructuras de estas que se peguen, ahí ya tenemos dos, entonces cada tres estructuras que se peguen, fosfato, ribosa y la base nitrogenada, van a ser un codón cada tres. Aquí vamos a pegar cuatro pues porque son las cuatro estructuras originarias de la ARN. Pero si queremos representar un codón, solamente tendríamos que pegar 3. ¿Listo? Entonces fíjense que ya la molécula hasta aquí pues está presentando una ubicación ya que de por sí termina siendo bastante significativa, que si la proyectamos como molécula tridimensional, permítanme un momento, a ver, la proyectamos como molécula tridimensional, entonces ya se van a dar cuenta ustedes todo lo que va a cambiar ella. ¿Listo? Y cuando la ubiquemos aquí, entonces fíjense todo lo que me está generando y lo compleja que se puede ver. Y eso que apenas vamos pues por un pequeño segmento, todavía ni siquiera hemos completado un codón porque apenas vamos pegando dos bases nitrogenadas con dos ribosas y dos fosfatos. ¿Listo? Entonces cuando la tenga entonces de esta manera, aquí voy a continuar pegando. Entonces ya sabemos que se pega fosfato con ribosa, entonces aquí este programa me da la opción de pegar de una vez el grupo completo. Entonces vamos a pegar este que sería el que continuaría, se pegaría por este lado, pero recordemos que tenemos nuevamente que volver a cambiar la posición del doble enlace para que no me genere ninguna resistencia. Es que el punto es que si yo dejo, o digamos si mi organismo, si mi cuerpo deja aquí una carga positiva, va a entrar cualquier compuesto, cualquier ion de carga negativa y puede perfectamente dañar la cadena de ADN. Entonces eso no puede pasar en materia biológica. Listo, entonces ya pegamos la guanina. Ahora podemos venir y pegar, por ejemplo, el uracilo que es correspondiente a la ARN. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí nos está dejando pegar, nos está pasando lo mismo que en la inicial, así que voy a borrar este OH y voy a venir a pegar el uracilo, ¿vale? Entonces, fíjense. Entonces vamos a seleccionar esta unión, vamos a formar este enlace y ahí ya tendría entonces al menos un codón. Entonces, ¿por qué codón? Porque miren, tengo 3 fosfatos, 3 ribosas y 3 bases nitrogenadas. ¿Listo? Entonces recordemos que el que está aquí, corresponde es principalmente al uracilo. Entonces le voy a poner aquí la letra que corresponde. Entonces esta base nitrogenada será el uracilo. Y listo. ¿Listo? Entonces ahí ya estaría. Luego viene entonces y me faltaría pegar otra que sería la citosina, entonces voy a realizar exactamente el mismo proceso. Entonces voy a tomar esto, que será la base. Entonces tengo que modificar nuevamente este enlace, acuérdense que no puede quedar un enlace cargado como positivo, sobre todo en las cadenas laterales. Y finalmente pegaré entonces la estructura que se denomina como la citosina, que es la única que me está haciendo falta. ¿Listo? Entonces aquí vuelvo y presento el mismo inconveniente. Entonces para asegurarme de ello borro este OH y vengo nuevamente a pegar la citosina, que sería la estructura faltante. ¿Listo? Listo. Entonces aquí ya tendría todo lo que correspondería pues a los componentes básicos, es decir, esto corresponde a los componentes que conforman la cadena o la molécula del ARN y pues como conforman la molécula del ARN, entonces ellas van a estar presentes principalmente pues en toda esa base monocatenaria que tiene esta estructura y que finalmente pues va a permitir sintetizar y traducir una cantidad de aminoácidos que son los que corresponden pues a la síntesis de proteínas. Cada codón traduce un aminoácido, pero eso es un tema que vamos a desarrollar ya principalmente sobre la clase. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos aquí
Bueno, vamos aquí a escoger esto, corremos un poquito ahí, listo. Entonces fíjense que cuando tengo este tipo de molécula, aquí voy a tener entonces la proyección y voy a poder generar la proyección tridimensional. Vuelvo y repito que aquí perfectamente podría estar cualquiera de ellos, podrían estar intercambiados e incluso hasta repetidos en una cadena de ARN. Entonces les voy a mostrar aquí con respecto a la presentación que ya habíamos trabajado en clase y les muestro precisamente que el ARN lineal, pues él va a presentar básicamente esto. Entonces va a presentar esta proyección en donde, fíjense muy bien lo que tienen ustedes aquí. Entonces tienen adenina, guanina, citosina, a esto es a lo que se le denominan codones, la unión de cada tres bases nitrogenadas. Tengo citosina, adenina, guanina. Luego tengo, por ejemplo, aquí guanina, adenina, citosina. Aquí tengo, busquemos una que esté repetida. Por ejemplo, esta, citosina, uracilo, uracilo. Ahí fíjense que están repetidos y que no siempre va a ser el mismo orden. ¿Listo? Y recordemos que eso se debe pues principalmente a que el cuerpo tiene que desarrollar un sistema genético completamente diferente en todos los individuos. Si no seríamos todos muy pero muy homogéneos y eso sería incluso hasta peligroso para nuestra propia biología. Entonces, bueno. Bueno, entonces para que ustedes tengan en cuenta, pues los virus tienen solamente ARN o solamente tienen ADN y por eso es que requieren, por la ausencia del ADN o del ARN, el que les está haciendo falta, infectar otro cuerpo para poderse reproducir. Eh, pues ya medianamente hay noticias respecto al COVID-19 y ya hay partes del mundo en donde están diciendo, espere porque es que ya se está empezando a suavizar la vaina o la gente ya desarrolló enfermedades o el virus ya mutó de tal manera que puede seguirse reproduciendo sin la necesidad de matar al individuo. Es que la intención de un virus nunca ha sido matar a un individuo, la intención del virus ha sido reproducirse. Si se muere el individuo, si se muere ese huésped que tiene, pues evidente el virus también tendrá que llegar a su punto final. Entonces precisamente por eso es que estos virus o estos microorganismos pues se convierten de alguna manera u otra también en peligrosos, porque mientras que se adaptan a la biología de los seres humanos, pues van a tener que cobrar la vida de unas cuantas personas. Entonces, bueno, aquí voy a seleccionar toda la molécula y le voy a dar toda la proyección tridimensional. Fíjense que ya se va a demorar un poquitico en ajustarse. Listo, creo que ya se ajustó. Y a partir de esta molécula vamos entonces a hacer la ubicación o la proyección tridimensional. Le voy a quitar la nube para que ustedes vean qué tan compleja puede ser una sola sección del ADN, es decir, si la cortara incluso aquí, tendría ya tres codones y con tres codones ya de por sí es suficientemente compleja esta estructura. Entonces se denomina como la base monocatenaria. Fíjense que la base monocatenaria es técnicamente todo esto que ustedes ven mayormente o mayoritariamente de color azul turquesa y con estos oxígenos rojos y con esos punticos morados o con esos fósforos que son los que están ahí. Técnicamente toda esta parte sería el borde de la cadena del ARN, mientras que las bases nitrogenadas, que sería la parte interna, es decir, esos palitos que ustedes ven en las cadenas de ARN, corresponderían principalmente a estos señores que serían las bases nitrogenadas de guanina, adenina, uracilo y citosina. Entonces son los que tendríamos ahí. ¿Listo? Entonces esa básicamente sería la proyección tridimensional. La base del ARN es monocatenaria, la del ADN es bicatenaria, o sea que quiere decir que aquí me voy a encontrar con otro par casi que similar a este y van a estar pegados formando aquí unos pequeños ciclos. Como se demora bastante la proyección de esa cadena y de hecho se demora bastante armarla, entonces pues yo ya me había tomado el trabajo de realizar una cadena de ARN, entonces les voy a dejar aquí para que por favor ustedes tomen el pantallazo y con respecto a esta estructura puedan ustedes realizar su molécula, la puedan escribir en el cuaderno donde ustedes estén tomando apuntes. ¿Listo? Entonces ahí se las dejo un momentico, por favor tomen pantallazo para que no se les vaya a perder por ahí esta información. ¿Listo? Y además de esto, entonces me voy a encontrar también con lo siguiente. Entonces aquí voy a abrir el archivo que ya tenía por aquí guardado. Y entonces en este pues yo ya les había hecho una molécula de ADN especialmente para ustedes. Y ya se van a fijar entonces cómo es esta molécula de ADN. Entonces fíjense que la molécula de ADN es bastante compleja de por sí. Entonces aquí nos vamos a encontrar con casi que la misma composición química, pero respecto a esta composición química, fíjense que la proyección tridimensional de ella es un poco más compleja, varía, cada,
Cada grupito de estos que están aquí intermedios son los que se denominan como los puentes de nitrógeno, y esos puentes de nitrógeno son los que me permiten a mí formar mi cadena de ADN. Las partes laterales pues evidentemente serán las cadenas de ARN, y se las voy a poner a girar ahí un poquito para que ustedes vean. Si se fijan muy bien, en este que estoy siguiendo acá, en esta punta superior, que es la que estoy siguiendo aquí con el cursor, esa punta se dobla hacia el otro lado. ¿Cuál es el motivo de que se doble hacia el otro lado? Parémosla ahí un momentico y veámosla acá. ¿Cuál es la razón por la cual? Fíjense que estas tres, si yo las pongo así, se verían casi que en un mismo plano, se verían casi que en una misma línea, pero si corro un poquito la proyección, esta ya se ve para el otro lado. ¿Por qué se ve para el otro lado esta principalmente? Porque esta es la que le va a permitir darle un giro a la molécula del ADN para que ella comience a enrollarse y comience a formar otra estructura, digamos la estructura enrollada, la estructura en forma de escalera bicatenaria, pero es precisamente a través de esta la que le va a generar el ángulo de torsión en toda la cadena del ARN. Entonces listo, pues esto sería básicamente todo, muchachos. Entonces fíjense, aquí estaría toda la nube electrónica. Esto es simplemente una pequeña porción del ADN. Entonces fijémonos que es ADN precisamente porque cuando yo tengo aquí la proyección, entonces aquí me voy a dar cuenta que toda esta cadena, por ejemplo, voy a buscar un azúcar aquí, una ribosa. Es que ya aquí ya se hace un poquito complejo verlo. Ah, bueno, listo, miren, aquí estaría la ribosa, y esta ribosa que tengo aquí pues me va a presentar el enlace con el OH, y aquí me va a presentar el HH. Entonces quiere decir que este sería el desoxirribonucleico, que proyectado de forma tridimensional se vería así. Entonces básicamente se ve así, así de complejita. ¿Listo? Entonces, pues muchachos, esto les dejo pues para la clase del día de hoy. La próxima clase aclaramos cualquier duda, eh, cualquier inconveniente, cualquier interrogante que les surja a ustedes respecto a esta temática. Entonces ya lo vamos a ver la próxima clase. Si quiere alguno, vuelvo y repito, puede descargar la actividad, puede descargar la aplicación, y podría pues ponerse a jugar un poquito con esta aplicación. Esto no está de más, aprender cosas nuevas todos los días. Listo, muchachos, entonces no sería nada más por el día de hoy, y recuerden que ya está activo su taller de meiosis, y recuerden que ya está activo su taller acerca de densidades, entonces para biología y para química respectivamente. Entonces para que por favor se pongan al día en esas actividades y no se vayan a esperar hasta último momento. Entonces un abrazo para todos, cuídense mucho, cuiden a sus familias, hasta luego.